El deseo de cambiar. Bell Hooks. Prefacio. Acerca de los hombres. Cuando el libro de Phyllis Schlesser, About Men, se publicó por primera vez hace más de 10 años, estaba emocionada. Entonces pensé que por fin una pensadora feminista explicaría este misterio, los hombres. En aquella época nunca había compartido con nadie los sentimientos que tenía hacia los hombres. No había podido confesar que no solo no entendía a los hombres, sino que les temía. Estaba segura de que Schlesser, con su habitual atrevimiento a no andarse con rodeos, no se limitaría a nombrar este miedo, explicarlo. Haría mucho más. Haría que los hombres fueran reales para mí. Los hombres se convertirían en personas con las que podía hablar, trabajar y amar. Su libro fue decepcionante, lleno de citas de numerosas fuentes y de recortes periódicos sobre la violencia masculina. Ofrecía solo fragmentos de información. No había ninguna explicación, o muy pocas, ninguna interpretación. A partir de ese momento comencé a pensar que las mujeres teníamos mucho miedo de hablar abiertamente sobre los hombres, miedo de explorar profundamente nuestras conexiones con ellos, lo que hemos presenciado como hijas, hermanas, abuelas, madres, tías, amantes, objetos sexuales ocasionales, y que temíamos incluso reconocer nuestra ignorancia, cuánto desconocemos realmente acerca de los hombres. Todo lo que no sabemos intensifica nuestra sensación de miedo y amenaza, y sin duda, conocer a los hombres solo en relación a la violencia infligida a mujeres y criaturas es un conocimiento parcial e inadecuado. Hoy en día me asombra que las mujeres que abogan por la política feminista hayan tenido tan poco que decir sobre los hombres y la masculinidad. En los primeros escritos del feminismo radical se expresaba la ira, la rabia e incluso el odio hacia los hombres, pero no hubo ningún intento significativo de plantear formas de resolver estos sentimientos, de imaginar una cultura de reconciliación donde mujeres y hombres pudieran reunirse y encontrar puntos en común. El feminismo militante dio a las mujeres permiso de expresar su rabia y su odio hacia los hombres, pero no nos permitió hablar de lo que significaba amar a los hombres en la cultura patriarcal. Saber cómo podíamos expresar ese amor sin miedo a la explotación y a la opresión. Antes de su muerte, Barbara Deming estaba entre esas raras pensadoras feministas honestas que querían crear un espacio para que las mujeres habláramos abiertamente sobre nuestros sentimientos hacia los hombres. Cuando expresaba su preocupación de que la fuente de la ira femenina hacia los hombres hacía imposible que las mujeres expresaran otros sentimientos que no fueran su sensación de que los hombres son una causa perdida, afirmó: "Me asusta que cada vez más mujeres se sientan de esta manera, que sientan que los hombres, todo ese género, es una causa perdida". Deming no sentía que los hombres fueran incapaces de cambiar, de alejarse de la dominación masculina, pero sí sentía que era necesario que las mujeres dijéramos la verdad sobre lo que pensábamos de los hombres. Creo que la única forma en que podemos lograr resultados no es negándonos nunca a enfrentarnos a la verdad de nuestros sentimientos a medida de que surgen en nosotras, aunque desearíamos que no fueran verdaderos. Así que tenemos que admitir la verdad de que a veces desearíamos que nuestros propios padres, hijos, hermanos y amantes no estuvieran allí. Pero esta verdad existe junto con otra verdad, la verdad de que este deseo nos causa angustia. Mientras que algunas mujeres activas en el movimiento feminista se sintieron angustiadas por nuestra incapacidad colectiva para convertir a grandes masas de hombres al pensamiento feminista, muchas mujeres simplemente sintieron que el feminismo les daba permiso para ser indiferente a los hombres, para alejarse de las necesidades masculinas. Cuando el feminismo contemporáneo estaba en su punto más álgido, muchas mujeres insistían en que estaban cansadas de entregar su energía a los hombres y querían colocar a las mujeres en el centro de todos los debates feministas. Las pensadoras feministas, como yo, que querían incluir a los hombres en el debate, generalmente fuimos etiquetadas como identificadas con los hombres y fuimos desacreditadas. Estábamos durmiendo con el enemigo. Éramos las feministas las que no se podían confiar porque nos preocupábamos por el destino de los hombres. Éramos las feministas que no creíamos en la superioridad femenina más que en lo que creíamos en la superioridad masculina.
A medida que avanzaba el movimiento feminista, se hizo evidente el hecho de que el sexismo, la explotación y opresión sexistas no cambiarían a menos de que los hombres también estuvieran profundamente comprometidos con la resistencia feminista. Sin embargo, la mayoría de las mujeres aún no expresaban un interés genuino en promover los debates sobre la masculinidad. El reconocimiento de que era necesario que el feminismo se centrara más en los hombres no llevó a la producción de un conjunto de textos escritos por mujeres sobre los hombres. La falta de estos textos aumenta mi sensación de que las mujeres no pueden hablar abiertamente sobre los hombres, porque hemos estado tan bien socializadas en la cultura patriarcal como para guardar silencio sobre el tema de los hombres. Pero más que silenciadas, hemos sido socializadas para ser las guardianas de secretos graves y serios, especialmente aquellos que podrían revelar las estrategias cotidianas de la dominación masculina, cómo se ejerce y mantiene el poder masculino en nuestra vida privada. De hecho, incluso la visión que tenía el feminismo radical de todos los hombres como opresores y todas las mujeres como víctimas, fue una forma de desviar la atención de la realidad de los hombres y de nuestra ignorancia sobre ellos. Etiquetarlos simplemente como opresores y dejarlos de lado supuso que nunca tuvimos que dar voz a las lagunas que había en nuestras visiones o hablar sobre la masculinidad como forma compleja. No tuvimos que hablar sobre las formas de que nuestro miedo a los hombres distorsionaba nuestras perspectivas y bloqueaba nuestra visión. Odiar a los hombres era solo otra forma de no tomar a los hombres y a la masculinidad en serio. Para las mujeres feministas era más fácil hablar sobre criticar y cambiar el patriarcado que hablar sobre los hombres, lo que sabíamos y lo que no sabíamos, sobre las formas en que queríamos que los hombres cambiaran. Era mejor simplemente expresar nuestro deseo de que los hombres desaparecieran, de verlos muertos y que ya no existieran. Barbara Deming expresa con elocuencia este deseo cuando describe sobre la muerte de su padre. Fue hace años. Pasaba un fin de semana en el campo y había estado trabajando afuera con un pico y una pala, haciendo una nueva parcela de jardín. Había tenido un ataque al corazón y se había caído en la tierra suelta. Habíamos llamado a un equipo de emergencia y estaba tratando de devolverlo a la vida, pero no pudieron. Yo estaba arrodillada en el suelo junto a él, con mis brazos alrededor de su cuerpo. Me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que me sentía capaz de tocar realmente el cuerpo de mi padre. Lo estaba agarrando con fuerza, con mi amor y con mi dolor. Y mi dolor se debía en parte a que mi padre, a quien amaba, se estaba muriendo, pero también porque ya sabía que su muerte me permitiría sentirme más libre. Estaba lamentando que esto tuviera que ser así. Es un dolor del que me resulta difícil hablar, que la única vez que me sentí libre de tocarlos y sentirme amenazada por su poder sobre mí fue cuando yacía muerto. Es insoportable para mí, y creo que difícilmente puede haber una mujer que no haya sentido un dolor comparable. Así que es una simplificación excesiva decir la verdad de que a veces deseamos que los hombres mueran, a menos de que también dijamos una verdad que quizás sea aún más difícil de asumir, mientras tratamos de descubrir nuestro propio poder de ser mujeres a nuestra manera. La verdad es que este deseo es insoportable para nosotros. Nos desgarra. Como joven veinteañera, que aún no había encontrado su propio poder, a menudo deseaba que los hombres de mi vida murieran. El deseo de que mi padre muriera comenzó en la niñez. Fue mi manera de responder a su rabia, a su violencia. Solía soñar que había desaparecido, que estaba muerto y desaparecido. La muerte era la salida al miedo que me inspiraba la frase, ya verás cuando tu padre vuelva a casa. La amenaza del castigo era muy intensa. Su poder sobre nosotros era muy real. Acostada en la cama que usaba de niña, esperando escuchar el gran enfado en su voz, el sonido invasivo de sus órdenes, solía pensar, si se muriera, podríamos vivir. Más tarde, cuando era una mujer adulta y estaba esperando que mi pareja volviera a casa, un hombre que en la mayoría de los casos era un compañero cariñoso, pero que a veces estallaba en violentos ataques de ira, solía pensar, tal vez tenga un accidente y se muera, tal vez no vuelva a casa y seré libre y podré vivir. Las mujeres y las criaturas de todo el mundo quieren que los hombres mueran para poder vivir. Esta es la verdad más dolorosa de la dominación masculina, que los hombres ejercen el poder patriarcal en la vida cotidiana de formas que ponen en peligro su vida.
que las mujeres y las criaturas que acordaban por el miedo y por varios estados de impotencia, creyeron que la única forma de salir de ese sufrimiento, su única esperanza, es que los hombres mueran, que el padre patriarcal no vuelva a casa. Mujeres, niñas y niños, dominados por los hombres, los han querido muertos porque creen que estos hombres no están dispuestos a cambiar. Creen que los hombres que no son dominadores no las protegerán. Creen que los hombres son una causa perdida. Cuando salía de casa e iba a la universidad, se llamaba a casa y mi padre respondía, colgaba. No tenía nada que decirle, no tenía palabras para comunicarme con el papá que no escuchaba, al que nada parecía importarle, el que no decía palabras de ternura o amor. No necesitaba el papá patriarcal, y el feminismo me había enseñado que podía olvidarme de él, alejarme de él. Al apartarme de mi padre, aparté una parte de mí. Es una ficción de falso feminismo que nosotras las mujeres podemos encontrar nuestro poder en un mundo sin hombres, en un mundo donde negamos nuestras conexiones con los hombres. Solo podremos reclamar nuestro poder plenamente cuando podamos decir la verdad de que necesitamos hombres en nuestras vidas, que los hombres están en nuestras vidas, los queramos o no, que necesitamos a los hombres para acabar con el patriarcado, que necesitamos a los hombres para cambiar. Aunque el pensamiento feminista me permitió traspasar los límites establecidos por el patriarcado, fue la búsqueda de la integridad, de la recuperación personal, lo que me hizo volver a mi papá. La reconciliación con mi padre comenzó con mi reconocimiento de que quería y necesitaba su amor, y que, si no podía tener su amor, al menos necesitaba sanar la herida que su violencia había creado en mi corazón. Necesitaba hablar con él, decirle mi verdad, abrazarlo y hacerle saber que me importaba. Hoy en día, cuando llamo a casa, me deleito con el sonido de la voz de mi padre, con su habla sureña familiar, quebrada en los lugares adecuados. Quiero escuchar su voz siempre. No quiero que se muera este papá al que puedo sujetar en mis brazos, que acepta mi amor y que me da su amor.